Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Nos disponemos, queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa que ofrecemos en acción de gracias a Dios, a la Santísima Virgen, a la Virgencita de Guadalupe, de parte de Laura Méndez. También una acción de gracias igual a la Santísima Virgen de Guadalupe, de parte de los trabajadores de la Lavandería San Miguel y de la familia Huerta Moreno. También del señor José Guadalupe. Da gracias a Dios porque el día de mañana va a estar cumpliendo 55 años el Lupillo. Agradece a Dios también una acción de gracias por un niño. Christopher está cumpliendo 8 años. Damos gracias a Dios por este niñito. Y también pedimos por Claudio, por Martín, por Fernando Cirilo y María Fausta, difuntitos. Hoy que estamos ya en nuestro tercer domingo dentro de este tiempo del Adviento, por eso, bueno, pues nuestra corona, nuestro tercer domingo dentro de este tiempo, le vamos a pedir ahora a un joven o una joven que vengan, que nos hagan favor de encender, un joven o una joven, ya viene, una joven, que nos haga favor de encender la tercera velita de esta corona. Vamos a encender la velita roja y bueno, mientras decimos esta oración. Señor Jesús, con humildad te pedimos que nos capacites para ser fieles testigos de ti, que eres la luz. Danos la fuerza de tu Espíritu para que, amando como tú, entregando la vida en servicio, perdonando 70 veces 7, amando al que nos ofende, yendo por el mundo derramando misericordia sin límite, glorifiquemos a nuestro Padre y seamos y también una acción de gracias igual a las para seguirte. Amén. Y le pedimos perdón a Dios por las veces en que no hemos mostrado nuestro amor a los demás, por las veces que no hemos sabido perdonar, por las veces que no hemos tampoco derramado misericordia, no hemos puesto en práctica las obras de misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón opacado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Ven, Señor, a salvarnos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda paciente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento de los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la nueva a los pobres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Honor. Siéntense un momento. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Misa en acción de gracias, también en honor, pues de la Santísima Virgen, para pedir por algunos seres queridos, de tal manera que, pues todo esto lo hacemos movidos por nuestra fe, esa fe que debemos de irla manifestando, ante todo en nuestra conversión, con nuestras obras. Por eso el tiempo del Adviento, pues es un tiempo para prepararnos, ante todo, para preparar pues nuestra persona a la gran celebración de la Navidad. Por eso la corona del Adviento, que este signo que nos ayuda de alguna manera a ir entendiendo, a ir comprendiendo, pues este camino que vamos siguiendo rumbo, pues a la vida eterna. Y por eso, pues vale la pena pues escuchar la palabra, esa palabra que Dios nos dirige hoy por medio del profeta Isaías en la primera lectura, que es el profeta que hemos estado leyendo y que pues hoy nos dice de parte del Señor: regocíjate, yermo sediento. Son palabras dichas, pues al pueblo de Israel, este pueblo de Israel que estaba pasando situaciones verdaderamente difíciles, hasta dramáticas, podíamos decir, por la situación que habían vivido, por el destierro a Babilonia, que los babilonios se habían llevado a toda la gente que podía todavía trabajar, habían dejado la ciudad destruida, habían dejado
pues a los ancianitos, los habían dejado, a los enfermos, también pues a los niños, a la gente que no podía trabajar, pues la dejaron, pero a los demás se los llevaron deportados. A todo aquel que podía trabajar, serles útil, se los llevaron para Babilonia. Entonces la situación era una situación verdaderamente difícil, y por eso el profeta los anima, el profeta los impulsa y les dice: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, porque la situación que vivían era una situación como de desierto, de desolación, de tal manera que dice el profeta que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo. Habla, bueno, pues de alegría, que se alegre, regocíjate. Bueno, pues son las palabras que escuchamos hoy de parte del profeta, hoy en este domingo, que de suyo, bueno, pues se le llama el domingo de la alegría. Es el domingo de la alegría. ¿Por qué? Por el Señor que ya viene. Entonces ya la venida del Señor es inminente, y por eso, bueno, pues debemos de estar ante todo alegres. A este domingo le han denominado domingo gaudete. Gaudete quiere decir alegría, y entonces, bueno, pues este domingo es para estar alegres. E incluso el Papa Francisco dice que aquel que no esté pues alegre, pues es porque no es un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano, dice el Papa, que nunca debería de estar triste, o sea, siempre deberíamos de estar alegres. ¿Por qué? Por nuestra fe, movidos por nuestra fe, aún a pesar de que estemos pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, debemos de alegrarnos. Por eso el profeta invitaba al pueblo a alegrarse, aún en medio de las situaciones adversas, aún en medio de los problemas, de las situaciones que vivimos y que nos hacen sufrir. Debemos de conservar la alegría. Fíjense, ¿por qué? Porque creemos en Cristo, porque creemos en Dios, en ese Dios que nos ama, en ese Dios que no nos abandona, ¿verdad? Por eso el profeta sigue diciendo, ¿verdad?, que se cubra de lirios el desierto, que florezca, que dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón, estos montecitos allá en Israel, en esos territorios, que bueno, pues eran, ahora sí que unos cerritos, ¿verdad?, pero con mucha vegetación, ¿verdad?, de tal manera que dice el profeta, bueno, pues les será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo, el esplendor del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Por eso fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, ¿verdad?, porque pues habían quedado ahí pues los ancianitos, los enfermitos, ¿verdad? Entonces afiancen las rodillas vacilantes y digan a los de corazón apocado: ánimo, ánimo, ¿verdad? Anímense, es decir, apóyense unos a los otros, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Dios viene a salvarlos, entonces alégrense. Y dijo el profeta: se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Entonces volverán a casa los rescatados por el Señor, o sea, los que fueron desterrados, ahora tendrán la oportunidad de volver a casa, volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sion con cánticos de júbilo, sigue hablando de alegría, coronados de perpetua alegría, o sea, su alegría va a ser para siempre, ¿verdad? Van a estar siempre alegres, así habla el profeta. Perpetua alegría, o sea, perpetua quiere decir siempre, siempre estarán alegres, serán su escolta el gozo y la dicha.
porque la pena y la aflicción habrán terminado. O sea, el profeta está hablando verdaderamente de tiempos nuevos, de tiempos diferentes, de tiempos mejores, y esos tiempos mejores son para nosotros a partir de la venida de Cristo, a partir de Jesús, ¿verdad? Con la llegada de Cristo al mundo, bueno, pues todo cambia. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a instaurar el reino de Dios, a hacer presente el reino de Dios, y entonces nosotros debemos de trabajar por el reino de Dios. Es lo que Jesús pues nos dice en el Evangelio, después de que habla acerca de la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que hace 8 días era figura pues en la liturgia de hace 8 días, hoy volvemos a hablar de Juan el Bautista. Hace 8 días el Evangelio nos lo presentaba pues bautizando y pues diciéndoles a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, a estas personas que acudían a bautizarse, como Juan les decía, raza de víboras. O sea, les hablaba y les hablaba fuerte, ¿no? Y a nadie le gusta que le hablen tan fuerte, ¿no? Entonces Juan, como verdadero profeta, no solamente anuncia, sino también denuncia y les dice que hagan ver con obras su conversión y que no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. De tal manera que esto, bueno, pues no les gustó y acusaron a Juan, pues, y la autoridad decidió agarrarlo, llevarlo preso, meterlo a la cárcel. Y bueno, pues eso hicieron con Juan el Bautista, eso hizo Herodes. Herodes lo mandó encarcelar, y bueno, pues Juan está en la cárcel. Ahora nos lo presenta el Evangelio de San Mateo, pero diciéndonos que está en la cárcel. Pero aún desde allí, Juan manda a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? O sea, Juan quiere estar completamente seguro de que Jesús era verdaderamente el Mesías. ¿Por qué? Porque pues mucha gente tenía otro concepto de Mesías, el concepto de un Mesías triunfalista, el concepto de un Mesías que iba a venir con el hacha, podemos decir, con las armas, ¿verdad?, para poner todo en orden, para poder cortar aquello que estaba mal, en fin, para hacer del pueblo un pueblo verdaderamente triunfador. Y bueno, pues todo eso como que no se veía en la persona de Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Juan manda preguntarle: ¿eres tú verdaderamente al que esperamos? ¿O eres tú verdaderamente el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otra persona que sea verdaderamente el Mesías? Bueno, pues Jesucristo les respondió: vayan a contarle a Juan lo que están viendo y oyendo. Vayan a contarle a Juan. O sea, no dijo Jesús ni sí ni no, ¿verdad? Simple y sencillamente díganle a Juan lo que están viendo, lo que ustedes oyen, díganselo a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Bueno, pues estas palabras pues muestran que Cristo era verdaderamente el Mesías. ¿Por qué? Por lo que estaban viendo, por lo que se estaba oyendo, por lo que Cristo expresaba. Por eso, bueno, pues Juan debía de entender que Jesús era verdaderamente el Mesías, como lo anunciaron pues los profetas. Y hoy en concreto, bueno, pues el profeta Isaías habla precisamente de los ciegos que ven, de los cojos que caminan, en fin, ¿verdad? Esto que el profeta Isaías dijo se está viviendo en la persona de Cristo. Cristo pues lo está haciendo, ¿verdad?, lo que los profetas anunciaron, lo cual indica que Cristo era verdaderamente a quien
esperaban. Él era el Mesías. Y bueno, pues una vez que se fueron aquellos 2 discípulos, Jesucristo se puso a hablarle a la gente acerca de Juan. ¿Qué es lo que ustedes fueron a ver al desierto? ¿Acaso fueron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Eso fueron a ver? No, no fueron a ver eso. ¿Acaso fueron a ver pues a un hombre lujosamente vestido? No, pues los que visten con lujos habitan en los palacios. Ustedes no fueron a ver a un hombre lujosamente vestido al desierto. ¿Fueron acaso a ver a un profeta? Y entonces Jesús dice, sí, eso sí fueron a ver. Fueron a ver, yo les aseguro, fueron a ver a uno que es todavía más que profeta. Eso fueron a ver. Fueron a ver a alguien que es más que profeta, porque de él está escrito: de aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Así es que yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. O sea, para Jesús, Juan el Bautista es el hombre más grande que ha habido. Para Jesús, persona nacida de una mujer, bueno, pues la más grande, la persona más grande es precisamente Juan el Bautista. Así lo señala Jesús, aunque, por ejemplo, para los judíos, bueno, pues el profeta más grande para ellos era el profeta Elías. El profeta Elías era el profeta más grande. Sin embargo, Jesús señala que Juan el Bautista era precisamente el más grande. ¿Por qué? Por la misión tan especial que Dios le confió, ¿verdad? Por esa misión, ante todo, de prepararle los caminos al Señor. Juan el Bautista se convierte en el hombre, bueno, pues más grande de la antigüedad. El hombre más grande de la antigüedad, el hombre más grande del Antiguo Testamento, porque con Juan, bueno, pues se termina propiamente el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento con la presencia de Jesús. De tal manera que para nosotros, bueno, pues es muy importante pues entender que nosotros pertenecemos a la era cristiana, a la era de Cristo, y por eso Jesús termina este evangelio diciendo: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. O sea, fíjense qué importante es entonces el reino de los cielos. ¿Y a qué vino Jesús? Jesús vino a predicarnos el reino de los cielos, a hacer presente el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace presente en la persona de Cristo. Y entonces para nosotros lo más importante es trabajar por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos engrandece. Eso nos hace grandes cuando trabajamos por el reino de Dios, aunque seamos pequeños en el reino de Dios. Como le preguntaban a Jesús, ¿quién será el más importante, el más grande? Bueno, pues eso es lo que menos importa, ¿no? Lo que importa es, en primer lugar, participar del reino de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Y dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que Juan el Bautista. A pesar de que Juan el Bautista fue un hombre pues muy grande, muy importante, el que pertenece o el que participa en el reino de los cielos, quiere decir que es una persona verdaderamente grande. Entonces en eso consiste nuestra grandeza, en participar del reino de los cielos. Pero entonces hay que trabajar por ese reino. Hay que trabajar por ese reino, pues con paciencia, haciendo obras positivas, realizando obras de misericordia, como dice el apóstol Santiago en la segunda lectura. Este apóstol que, bueno, pues Santiago fue el primo del Señor Jesús, y que, bueno, pues él fue el primer apóstol en derramar su sangre por el amor a Cristo. Este apóstol que dijo en esta cartita: sean pacientes
hasta la venida del Señor. Sean pacientes. ¿Por qué? Porque había como que mucha impaciencia, había quienes pensaban que la venida del Señor era ya inminente, y entonces, bueno, pues Santiago les dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. O sea, así como el campesino que está esperando pacientemente a que su siembra pues llegue a producir frutos, pues así también ustedes sean pacientes, aguarden también ustedes con paciencia, dice Santiago, y mantengan firme el ánimo, o sea, también los invita a estar alegres porque la venida del Señor está cerca. Incluso les dice, no murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados, ¿verdad? Esto también pues es importante. Entonces, no hacer obras malas en contra de los demás, no andar murmurando en contra de los demás, sino que más bien dice, miren que ya el juez está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Ellos fueron pacientes, los profetas, y bueno, pues tómenlos como ejemplo precisamente de paciencia, de sufrimiento. Bueno, pues a los profetas, ellos son para nosotros, bueno, pues un verdadero modelo, un verdadero ejemplo a seguir. Y que bueno, pues que estas lecturas, esta liturgia nos ayude a prepararnos verdaderamente para la Navidad, pero con mucha alegría. Entonces, que nos mantengamos alegres, que nos mantengamos esperando firmes al Señor, ¿verdad? Eso es a lo que esta liturgia nos invita, trabajando por el reino de Dios o por el reino de los cielos. Por eso siempre hablamos del reino de los cielos, la importancia del reino de los cielos. Buscad primero el reino de los cielos o el reino de Dios, y lo demás se les dará por añadidura, dice por ahí el cantito, ¿no? Entonces, buscad primero el reino de Dios, recordando que el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra prioridad o cuál debe de ser nuestra preocupación? Bueno, pues el poder participar del reino de los cielos, para que seamos verdaderamente grandes. Si queremos ser grandes, bueno, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Hay que vivir de acuerdo con la palabra del Señor, hay que hacerle caso a Jesús, que ha venido precisamente para hacer presente el reino de los cielos. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios, que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, queridos hermanos, hagamos nuestras peticiones a Dios para rogarle por toda nuestra Santa Madre, la Iglesia, y por todos los que la constituimos, por todos los que la formamos, diciéndole, ven Señor Jesús. Para que Dios Padre prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, rogamos. Para que los que se han consagrado a Dios en el ministerio ordenado o en la vida religiosa se sientan siempre acompañados por su fuerza y su gracia, rogamos. Para que dirija los pensamientos y acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles. Rogamos al Señor. También para que el mundo crezca en la justicia,
para que la riqueza no quede en manos de unos pocos, sino que llegue a todos como Dios quiere. Rogamos. Pedimos a Dios por nuestros hermanos difuntitos, por Claudio, por Martín y por Fernando Cirilo y María Fausta difuntitos. Rogamos al Señor. También le agradecemos a Dios por el niño Christopher, que está cumpliendo 8 años. Rogamos al Señor. También le ofrecemos la Eucaristía en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe, de parte de los trabajadores de una lavandería, de la lavandería San Miguel, y también por la familia Huerta Moreno. Rogamos al Señor. También por Laura Méndez y su familia, que también se encomienda a la Virgencita de Guadalupe. Rogamos al Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que vengas a nosotros, que escuches las oraciones de tu pueblo, por tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, nuestra oración, Señor Dios Todopoderoso, y sé nuestro compañero de camino para que podamos seguir avanzando por las sendas de tus mandatos y así anunciemos al mundo la alegría y de la noticia de tu nacimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la... Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues solamente decirles que mañana, en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe, habrá un rosario de Aurora que iniciará a las 5 de la mañana aquí en el atrio parroquial y se piensa terminarlo pues en la ermita de la Virgencita de Guadalupe, ¿verdad? Pues allá sobre el camino para Jalpan, pues terminar ahí el Santo Rosario el día de mañana, pero el punto de partida es el atrio parroquial a las 5 de la mañana el día de mañana, en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y bueno, también pues ya en esta semana comienzan las posadas en la Junta Parroquial. Bueno, pues se acordó que sí, ¿verdad? Que ya pues haya posadas después de 2 años en que no ha habido posadas. Bueno, pues ahora pues que sí, que se hagan las posadas, pero bueno, pues por la situación pues económica, ¿verdad? Por la que pasan las familias, pues los grupos parroquiales, ¿verdad? También la economía pues está baja. Entonces, bueno, pues se ha dicho en la Junta Parroquial que pues se les dé aguinaldos solamente a los niños, ¿verdad? Antes pues se le daba a todas las personas, a niños, pero también a los adultos se les daba aguinaldo, ¿no? Pero ahora, bueno, por la situación que se vive, pues que se dijo en la Junta Parroquial que solamente a los niños, entonces solo a ellos se les dará aguinaldo al terminar pues la posada, que inicia, bueno, pues el día 16, después de la misa de las 7 de la noche, será la posada. Y bueno, pues eso, informarles. Y bueno, pues también felicitamos ahí al Lupillo, ¿verdad? Gracias por las transmisiones, por llevar pues la señal, ¿verdad? La transmisión a muchas personas que por alguna razón no pueden venir pues a la Eucaristía y tú llevas esa señal. Bueno, pues que Dios te bendiga. Mañana parece que cumples 55 años, alguna cosa así, ¿verdad? Bueno, pues que Dios te bendiga, Lupillo, ¿verdad? Y muchas gracias por tu servicio, por el servicio que das a la Iglesia. Podemos retirarnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestra celebración eucarística, llevándola a todas las familias. Les agradezco a todas esas personas, ¿verdad?, que siguen la sintonía a través de Radio Estudio FM y a través de esta página
como Radio Estudio FM. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Gracias.